Bien, tengan buenos días. Voy a poner la grabación. Recording in progress. En la clase anterior empezamos ya el tema de compuestos aromáticos y hemos hablado de la aromaticidad. A ver, quisiera ver si alguien de los que estuvo en la clase anterior puede hacer un breve resumen de lo que entendió de lo que es la aromaticidad. No la historia de cómo fue evolucionando hasta llegar al concepto actual, sino qué se entiende por aromaticidad. ¿Es la estabilidad termodinámica? Ya, es una propiedad termodinámica, está bien, y tiene mucho que ver con la estabilidad, ¿no? Pero, ¿qué más podemos decir? Claro, porque decir es la estabilidad termodinámica queda muy abierto todavía, ¿no? ¿Quiénes presentan esta propiedad? ¿Mm? Está bien decir que la aromaticidad es una propiedad termodinámica, ¿ya? Donde los compuestos que poseen esta propiedad tienen una estabilidad excepcional. Pero, ¿a qué se debe esa estabilidad? ¿A la resonancia? Ya, hay resonancia. Pero no es una resonancia, por ejemplo, como en un dieno conjugado, ¿no es cierto? Donde la energía de resonancia, si bien le da mucha estabilidad al compuesto, pero no es tan grande. Aquí hay una energía de resonancia bien grande. Y en el benceno, por ejemplo, la energía de resonancia es de 36 kilocalorías por mol. ¿Ya? Y eso es muchísimo. Pero hay alguna cuestión a nivel de electrones que hace que se manifieste esa gran estabilidad. ¿Mm? Por los enlaces pi. ¿Qué ocurre con los electrones? Con esos electrones pi. Son electrones pi, obviamente, ¿no? Pero ¿qué ocurre con ellos? Son acomodados de una forma eficiente en orbitales moleculares de baja energía, ¿no es cierto? Que se denominan orbitales moleculares enlazantes. Entonces, a eso se debe la gran estabilidad, ¿no? Y claro, los compuestos que tienen esta capacidad de exhibir esta propiedad son compuestos muy estables, ¿no? Pero también hay todo lo opuesto. O sea, compuestos que acomodan electrones en orbitales moleculares que son de alta energía y por lo tanto esos compuestos son todo lo opuesto, son antiaromáticos. Vale decir que si un aromático es excepcionalmente estable, un antiaromático es excepcionalmente inestable, ¿ya? Y tenemos que aprender a distinguirlos. Y un no aromático es simplemente un alqueno, o sea, es algo estable, pero no con la estabilidad de un aromático. Y habíamos visto que existen unas reglas, un conjunto de reglas, que tenemos que ver 4 en total, para determinar si un determinado compuesto es aromático, no aromático o antiaromático, ¿ya? Entonces voy a compartir la pantalla con la presentación.
donde vamos a aplicar esa regla. La voy a poner nuevamente. Compañero, tu audio. Dios santo. Ahorita que cargue ya. Ahora va a cargar ya. Mil disculpas por el internet. El viento hace mucho daño ahorita. Ya. Pero por eso está inestable la Sí, yo lo escucho entrecortado, pero la no sé si señal. es el tema. Bien. Ahí tenemos la regla. A ver, un ratito. ¿Se escucha entrecortado o ya se escucha mejor? Se escucha bien, dice. ¿Sí? Yo lo Ya. escucho bien. Ya, gracias. Bien, entonces seguimos. Habíamos puesto estas reglas, que son 4, que debemos seguirla en ese orden además. ¿Ya? Sobre todo las 3 primeras. Dice, una molécula es aquella aromática, es aquella que cumple los siguientes requisitos. 1, es una molécula cíclica con dobles enlaces conjugados. O sea, doble, simple, eso es dobles enlaces conjugados. 2, todos los eslabones del ciclo, si tiene solo carbonos e hidrógenos, se refiere a todos los carbonos, ¿ya? Tienen hibridación sp2. Ocasionalmente, sp. 3, es una molécula plana o casi plana, ¿ya? No. O casi plana, para que pueda darse un solapamiento efectivo de esos orbitales P. Recuerden que los orbitales P se tienen que solapar así, ¿ya? De forma lateral para formar un enlace pi. Por tanto, tienen que estar, ¿ya?, los dos alineados de forma que se pueda tener un solapamiento muy efectivo, ¿ya? Si estas 3 se cumplen, entonces recién pasamos a la cuarta. Si alguna de estas 3 primeras no se cumple, entonces decimos que el compuesto es antiaromático, ¿ya? Es no aromático. Si alguna de las 3 no se cumple, decimos que el compuesto es no aromático. O sea, se trata de un alqueno, ¿ya? Pero si se cumplen las 3 y pasamos a la cuarta se llama regla de Huckel. En esta regla contamos el número de electrones pi. Por cada enlace doble, recuerden que hay 2 electrones pi. Si ese número total de electrones pi es igual a 4n más 2, donde n es un número entero, entonces decimos que el compuesto es aromático. Eso, y más bien el número de electrones pi es igual a 4n, entonces decimos que el compuesto es antiaromático, ¿ya? Así que les voy a pedir que en la siguiente, que lo comprueben esto que voy a mostrar, en la siguiente diapositiva. Se ralentiza la computadora, perdón, aquí por ejemplo. Aquí tienen el benceno, fíjense. ¿Es un ciclo? Siguen entrando, me molesta eso. ¿Es un ciclo? Sí es un ciclo, ¿ya? ¿Tiene dobles enlaces conjugados? Pues sí, los estamos viendo ahí. Son dobles enlaces conjugados, ¿ya? Son dobles enlaces conjugados, ¿no? ¿Tiene hibridación sp2 cada uno de los carbonos que hay aquí? O sea, de los eslabones que forman el ciclo. Sí, tiene hibridación sp2. La molécula es plana. Esta molécula y las más pequeñas habitualmente son planas, ¿ya? Entonces, sí, la cantidad de electrones pi es igual a 6. 6 igual a 4n más 2, de donde n es igual a 1.
En conclusión, es un compuesto aromático. Por cierto, cuando tenemos estos compuestos que tienen 6 electrones pi, a eso le llamamos el sexteto aromático, ¿de acuerdo? A ver, vean este de aquí, por favor, sin prestarle atención a lo que está acá, que no necesariamente está bien. Este de aquí y luego este, ¿ya? Analícenlos ustedes y díganme si se trata de un compuesto aromático, no aromático o antiaromático. Tengan cuidado con sus micrófonos, ¿ya? Habilítenlo cuando quieran hacer preguntas, pero no lo tengan abierto todo el tiempo. María Ángela Rojas, por ejemplo. Ya. A ver, verifiquen si estos compuestos que hay aquí cumplen con esas reglas, ¿ya? Ya saben, las 3 primeras, en ese orden que les dije, yo les voy a pedir lo siguiente. Primero copien estas 3 estructuras en un papel, las 3, ¿ya? Luego de que las copien, entonces les voy a poner en la pantalla las condiciones y ustedes van a dar una de estas condiciones se cumple, ¿ya? Copien primero, dibujen las estructuras en un papel. Recording stopped. Recording in progress. Doctor, no está compartiendo pantalla. ¿Qué pasó? Y recién me lo acaban de decir. Todo el tiempo estuve sin compartir pantalla. O sea que No, doctor, ahorita no. Sí, nomás, Lizzy. sí, es el internet una macana. Ahora sí se ve ya. Mil Sí, ya. disculpas. Sí, Pensé que había estado hablando y hablando como si yo estuviese mostrando algo y era mi cara nada más. Sí estaba mostrando, doctor, solo A fue un ver, ratito. copienlas estas 3 estructuras en un papel, dibújenlas. Ahora voy a pasar a la anterior diapositiva donde están las 4 condiciones, ¿de acuerdo? Sí. Bien, ahí tienen las. Recording stopped. Recording in progress. doctor dejó de No sé compartir. qué hacer con el internet. No, si fue el internet, me botó el internet y volvió. Es que hay mucho viento acá en la zona en la que yo estoy. Y claro, pues, pésima la señal. Sí, también hay momentos en el que se le escucha así entrecortado y no se Sí, es entiende por mucho. eso. Es por eso. Ojalá podamos hacerlo presencial ya dentro de poco. Ojalá.
Doctor, no se ven las figuras. Bueno, a ver, en esas moléculas que tienen, la primera pregunta que deben hacerse es cíclica. Ya, todas las que les puse son cíclicas. ¿Tienen dobles enlaces conjugados? Eso se refiere a cuando van intercalados dobles con simples, ¿ya? Tercera, dice, tiene, o segunda pregunta, todos los eslabones, en este caso todos los carbonos, tienen hibridación sp2. Claro, si hay doble enlace, tiene hibridación sp2, ¿no? ¿Es una molécula plana? Esa es la respuesta que nos cuesta dar un poco, ¿ya? Porque tenemos que visualizar a la molécula. Puede que no sea plana. En el benceno es fácil verlo. En uno de 5 es fácil verlo, pero en uno de 7, en uno de 8, en uno de 10 átomos, en un ciclo así de grande, la planaridad se va perdiendo. Depende, la molécula se puede relajar en una conformación plana, entonces sí, pero si no, difícil que se mantenga y por lo tanto ya no cumpliría y sería simplemente un alqueno, ¿ya? Entonces, si nosotros lo miramos, a ver, vean, aquí en este, por ejemplo, el ciclo tetraeno que hay aquí, es un ciclo de 8 carbonos. ¿Hay dobles enlaces conjugados? Hay. ¿Tienen hibridación? Pueden ver que sí, ¿no? En cada uno de los carbonos se ve el enlace doble, ¿no? Por tanto, su hibridación es sp2. Pero la planaridad es la que no se cumple. Yo podría dar una respuesta condicional, decir, no entiendo si es plana o no es plana, no la puedo visualizar. Entonces digo, si la molécula fuese plana, entonces ya pasaría a la cuarta, pero bajo esa condición, puede que no sea plana, ya. Si la molécula fuese plana, el número de electrones pi que hay aquí en total es 8, porque son 4 enlaces dobles. Y reemplazo 8 igual a 4n más 2 y no me cumple para un entero, ¿ya? Para n entero. Otro n y obviamente ahí sí cumple, donde n es igual a 2, ¿ya? Y digo, entonces se trata de una molécula antiaromática. Y si este compuesto es antiaromático, debería ser muy inestable, al punto de prácticamente ni existir, porque reaccionaría inmediatamente, ¿ya? Entonces, ¿qué hago? La evidencia empírica, el conocer el compuesto, me dice que ese compuesto sí existe. Vamos a suponer que estoy en un laboratorio y ahí tengo el compuesto. Sí existe, pero la fórmula me dice que es antiaromática, no debería existir. Debería ser tan reactivo que para existir debería estar en unas condiciones muy especiales. Pero no sucede eso. Entonces, ¿qué ocurre? Que la molécula no es plana. Voy a dibujar un poquito, ¿ya? Esta molécula realmente tiene más o menos esta forma. Si sale mal el dibujo,
Van a disculpar, de hecho ya está saliendo mal, ya, pero soy pésimo dibujando. Ya. Tiene esta forma, fíjense. Aquí va el doble enlace, este es el otro doble, ya, acá está el otro doble, acá está el otro doble. Esa es la forma de esta molécula. Esta es su conformación, que se llama, por la forma que tiene, conformación de tina. Entonces, claro, estamos viendo que plana no es cierto? Es una molécula que no es plana. Y si no es plana, no cumple esto, ya, no cumple esto, no es plano. Entonces, podemos decir que es no aromático. No necesito pasar a analizar el cuarto punto, porque es no aromático. ¿De acuerdo? ¿Se entiende esa parte? Sí o sí, la molécula debe ser plana. Aquí no cuesta mucho. En este otro cuesta un poquito más. Fíjense en este, por ejemplo, pareciera dos bencenos que los he juntado y borré el enlace entre estos dos, ¿no? Parece eso. Me da lugar a pensar de que puede cumplir, puede ser aromático. Primera pregunta, ¿es cíclico con dobles enlaces conjugados? Sí, eso se ve. Es un solo ciclo y tiene dobles enlaces conjugados. ¿Tiene hibridación sp2? Sí, cada uno de los carbonos tiene hibridación sp2. Pero no es plano. Y ustedes me dirán, ¿y qué lo hace pensar que no es plano? Resulta de que aquí tenemos sobre el plano, asumiendo que es plano, aquí tenemos un hidrógeno. Y acá tenemos el otro hidrógeno. Ustedes saben que en cada carbono hay un hidrógeno, ¿no es cierto? Si esto es plano, entonces esos dos hidrógenos estarían así de cerca, ¿de acuerdo? Y si están muy cerca, se repelen. Entonces la misma repulsión hace que la molécula se plegue un poco. ¿Y para qué se va a plegar? Para alejar a esos hidrógenos, para que uno quede hacia allá y el otro quede hacia el otro lado. ¿De acuerdo? La misma repulsión hace que se plegue la molécula para que se alejen. ¿Pero qué consiguió la molécula al plegarse? Disminuir la repulsión, obviamente, pero dejó de ser plana. Y al no ser plana, ya no puedo continuar analizando si es antiaromático o es aromático. Porque definitivamente, si no es plana, el compuesto va a ser no aromático, o sea, es un alqueno, ¿ya? Simplemente se trata de un alqueno. ¿De acuerdo? A ver, en esta otra, por favor, analícenla y me dicen ustedes si es no aromático, si es aromático o si es antiaromático.
A ver, quiero alguna respuesta respecto a esa molécula. ¿Qué dicen? Por cierto, la observación que hay aquí no es correcta, ¿ya? ¿Por qué no es correcta? ¿Qué hay realmente ahí? ¿Cuál de las condiciones no cumple? ¿Cumple la 1? ¿Es cíclico con dobles enlaces conjugados? Sí cumple. ¿Cumple la 2? Todos, y escúchese bien, todos los eslabones del ciclo tienen hibridación sp2, o alguno no la tiene. Hay uno que no la tiene. ¿Verdad? Sí. ¿Qué hibridación tiene este? ¿Qué hibridación hay ahí? SP3. 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 Si hay SP que si hay solo enlace simple, SP3, ¿no es cierto? Entonces ya no necesito continuar porque no cumple la segunda condición, ¿ya? Como la segunda condición me dice de que todos deben tener hibridación SP2 y hay uno que no la tiene. Entonces no continúo. Digo que el compuesto es simplemente no aromático, ¿ya? Y aquí es más o menos plana la estructura. ¿Cuántos tienen hibridación sp2, etcétera? ¿Cuántos electrones pi hay? 2, 4, 6, 8, 10 y 12. 12 electrones pi. 12 electrones pi igual a 4n más 2, despejo n y me da 6, que no es un entero. Entonces paso 12 igual a 4n, me sale n igual a 3. Es un entero. Entonces digo, este compuesto, en caso de existir, tendría que ser antiaromático. Como la respuesta es que es antiaromático, entonces eso quiere decir que el compuesto prácticamente ni existe, ¿ya? Fíjense, a manera de ejemplo, voy a escribir que es un compuesto muy, pero muy sencillito. ¿Cómo se llama este compuesto? Chiquitito. Ese es el ciclobutadieno. ¿Qué dicen ustedes? ¿Aromático, no aromático, antiaromático? ¿Qué será el ciclobutadieno? Antiaromático. Antiaromático. Y efectivamente es tan inestable el ciclobutadieno que cuando hacemos una reacción para obtenerlo, él reacciona consigo mismo en una reacción que se llama cicloadición de Diels-Alder, que quizás lo han visto en Química Orgánica 1, ¿ya? Porque es tan inestable que reacciona consigo mismo. Se ha conseguido separar este compuesto, aislarlo, ¿ya? De forma muy, pero muy muy poco vida en un gas inerte como es el argón. Entonces, en la síntesis del ciclobutadieno, las moléculas van siendo capturadas y disueltas en una mezcla gaseosa con argón. Ahí sí se las ha podido separar para evitar o minimizar por lo menos el choque entre ellas, ¿no? Y que puedan reaccionar consigo mismas. Pero ¿eso a qué se debe? A que es antiaromático. Si fuese un alqueno normal, un no aromático no tendría ese problema. Y si fuese un aromático, sería pues todo lo contrario, ¿no? Sería algo muy, pero muy estable. Me van a disculpar, voy a contestar una llamadita ya. Mil disculpas.
Muy bien. Perdón. ¿Ya? Entonces va quedando claro más o menos cómo identificar cuando un compuesto se trata de aromático, no aromático o antiaromático. ¿Ya? Pero resulta que no es exclusivo o no es exclusiva esta propiedad de los compuestos de las moléculas, también de los iones que presentan esta propiedad. No es exclusiva tampoco de hidrocarburos, es decir, que también hay compuestos cíclicos con heteroátomos en sus eslabones que presentan esta aromaticidad y que ustedes los conocen, algunos de ellos, pero vamos a ir viéndolos cuáles son. ¿Ya? Veamos la aromaticidad en iones. Aquí tienen, por ejemplo, el caso del anión ciclopentadienilo. Vean ustedes el ciclopentadieno. Cuando vemos este carbono de aquí, obviamente es un carbono sp3. Por tanto, el ciclopentadieno no es, no puede ser aromático o considerado aromático o antiaromático, ya que al tener un carbono sp3, ya directamente se trata de un alqueno. Pero no es el que tenemos que analizar, sino el ion. Resulta que tiene un pK de 16. ¿Cuánto es el pK del agua? A ver quién lo recuerda. El pK del agua. Más o menos. Por el 15. ¿Ya? A mayor o no. ¿Qué me dice? ¿Qué es el pK? ¿Qué me indica el pK? ¿Mm? 7. ¿Qué significa la P para empezar? Esa P minúscula. Es un operador matemático. Quiere decir menos logaritmo. ¿Ya? No, menos logaritmo de la K. Y si me sale pK 16, quiere decir que la K de acidez es igual a 10 a la menos 16. Solo para comparación, fíjense ustedes que el pK del ácido acético es 5. O sea que su K de acidez está por el orden de 10 a la menos 5. Y aquí estamos hablando de 11 ceros a la izquierda. Muchísimo más débil, pero con mucho, ¿ya? Casi 1 billón de veces más débil que el ácido acético. ¿Y el ácido acético qué es para nosotros? Es un ácido débil, ¿no es cierto? Y esto es 1 billón de veces más débil que el ácido acético. Pero bueno, ¿qué es la acidez finalmente? ¿Qué es un ácido de Bronsted? Es aquel que tiene la capacidad de ceder protones, ¿no es cierto? Entonces, si hay una base lo suficientemente fuerte, como en este caso el ion terbutóxido que se ve aquí, lo suficientemente fuerte, ¿ya? Entonces, ese compuesto, ese alqueno, el ciclopentadieno, se estaría comportando como un ácido de Bronsted. Entonces, si va y le saca el protón, en consecuencia forma el anión ciclopentadienilo, ¿ya? Pero ocurre que si esto fuese un alqueno, un pentadieno, por ejemplo, de cadena abierta, pues ese carbono que lleva la carga negativa, ese carbanión, debería mantenerse con la hibridación sp3. Ustedes aprendieron en Química Orgánica 1 que el carbanión tiene una hibridación sp3. En cadena abierta es normal, pero en cadena cerrada, en un ciclo, si se diera la posibilidad de tener mayor estabilidad cambiando su hibridación de sp3 a sp2, entonces la cambiará, ¿ya? Por lo tanto, este anión ciclopentadienilo resulta de que si cambia la hibridación de este carbono
desde sp3 que está aquí hasta sp2, entonces ya estos dos electrones quedarían ubicados en el orbital P. En ese orbital P, ahí están los dos electrones, ¿ya? Porque los orbitales sp2 están ocupados formando enlaces con el hidrógeno, con el otro carbono y con el otro carbono. Si están en un orbital P, entonces ya son electrones pi. Y si además se solapa con los otros de esta manera, son electrones pi. Por tanto, se ha formado algo que es aromático. Y por eso, precisamente, es que se rehibrida, porque llega a una especie química más estable. Esto no quiere decir que ustedes pueden ir, por ejemplo, si estamos en el laboratorio, le dice el profesor que me dé anión ciclopentadienil. No tiene esa estabilidad como para que yo la tenga en un frasco, como pasa con el benceno, por ejemplo. No, esto es un intermedio que se forma en reacciones químicas, ¿ya? Y claro, normalmente un intermediario de reacción puede tener una vida media que podría estar por el orden, por ejemplo, de millonésimas de segundo. Pero ya el hecho de que tenga esta propiedad hace que esa vida media pase a ser de 100 milésimas, ¿no? O de milésimas de segundo. O sea que, en otras palabras, la vida media de esta especie química aumenta considerablemente. ¿Gracias a qué? Gracias a la estabilidad que le confiere la aromaticidad. Y eso lo consiguió simplemente con una rehibridación, ¿de acuerdo? Si fuese de cadena abierta, no se va a rehibridar, porque no tiene lugar a tener aromaticidad, ¿ya? En el de cadena cerrada es posible, existe la posibilidad. Pero veamos, por ejemplo, qué pasa con el ciclopentadienol, con este alcohol. ¿Será posible y pierda una molécula de agua para formar un carbocatión? Veamos. Si lo protono, tengo aquí el alcohol protonado, por lo tanto, debería irse esta molécula de agua llevándose estos dos electrones y me deja ya una carga positiva aquí. ¿Ah? Bueno, si me dejó una carga positiva y además sabemos que este carbono, que es de un ion carbenio, tiene pues una hibridación sp2, estaríamos cumpliendo. Es un ciclo con dobles enlaces conjugados. Todos tienen hibridación sp2. Bien, es plano, ojo. ¿Eh? Y además, contamos los electrones pi. Claro, pero resulta que al contar los electrones pi, este tendría electrones. A diferencia de este, donde hay 2, 4 y 2 aquí, 6. Aquí tendríamos 4. Y por lo tanto sería antiaromático. Claro, si es antiaromático, eso difícil que exista. A diferencia de otros alcoholes cíclicos. ¿Ya? Este no lo podría deshidratar porque al deshidratarlo me formaría algo que es muy inestable. Entonces está impedido termodinámicamente para que se pueda deshidratar. ¿Ven cómo la aromaticidad tiene una incidencia tan grande en las propiedades químicas, ¿no? Que aquí me está diciendo que no se puede, que está termodinámicamente impedido para tener una reacción de deshidratación, y todo gracias a la aromaticidad. Hace rato me hablaban de resonancia, ¿ya? Y no está mal hablar de resonancia, porque esta propiedad es resonancia. Y es más, la medimos en términos de energía de resonancia. Solo que muchas veces confundimos resonancia con una simple deslocalización de electrones en estructuras resonantes, ¿ya? Por ejemplo, fíjense aquí, muy bien explicada la distribución de electrones y podríamos pensar, caramba, el ciclopentadienilo, este anión ciclopentadienilo, debe su estabilidad a la capacidad que tiene de deslocalizar los electrones. ¿Ah? Pareciera que sí, pero no es eso realmente.
No es que solamente pueda deslocalizarlo, sino que tiene la capacidad de acomodar los orbitales moleculares enlazantes, ¿ya? Y en el otro, cuando veo estas 5 fórmulas resonantes o estructuras resonantes, también me haría pensar de manera equivocada que el catión ciclopentadienilo es muy estable gracias a que puede deslocalizar sus electrones. Pero no es verdad, ¿ya? No es verdad. Porque cada una de esas estructuras que ven ahí abajo, ¿ya? Cada una de ellas es antiaromática. Claro, y si es antiaromática es muy inestable o especialmente inestable. Entonces, la aromaticidad solo existe en este. En este todo lo opuesto, antiaromaticidad. Por tanto, cuando ustedes vean resonancia, ahora ya no únicamente piensen en las fórmulas de Lewis, en la teoría de la resonancia vista desde las estructuras de Lewis. No, tenemos que complementar con la parte termodinámica, porque finalmente son propiedades termodinámicas. Para eso, ustedes han tenido que aprender y ver en química orgánica 1 molecular, por ejemplo. Y ahí es donde hablamos de los enlaces, no de los enlaces, perdón, del orbital molecular. Hablamos del orbital molecular enlazante y del antienlazante que está muy arriba en la curva de energía potencial. ¿Ya? Bien, aquí tienen otro, el cicloheptatrienilo, el catión cicloheptatrienilo. Este, por ejemplo, claro, aquí es sp2, cumple con todo, y tiene 6 electrones pi. Por lo tanto, sí es aromático, el ion tropilio. Sí es aromático. Pero ¿qué tal que fuese el otro cicloheptatrienilo? Entonces, si yo tuviera esto mismo, pero con sus 2 electrones y la carga negativa en vez de esta positiva, y digo, bueno, va a pasar igual que hace un rato con el ciclopentadienilo, en el cual ese carbono se rehibridó, el de la carga negativa, se rehibridó de sp3 a sp2 y tendría 8 electrones. Si existiese esa posibilidad de rehibridarse, me daría lugar a 8 electrones pi, y eso es antiaromático. Antiaromático, ¿ya? Por tanto, no se rehibrida, se mantiene como sp3. ¿Me entienden ustedes? Es la termodinámica la que hace que, o sea, más que hace, justifica una rehibridación. En el caso del anión cicloheptatrienilo, ese carbono que lleva la carga negativa, este de aquí lleva la positiva porque es el otro, pero si no fuese positivo sino negativo con sus 2 electrones, este carbono no tendría hibridación sp2, sino que tendría hibridación sp3, por lo cual sería no aromático, ¿ya? No aromático. Caso muy distinto en el ciclopentadienilo, que al rehibridarse daba lugar a un aromático, ¿ya? En cambio, en este, al rehibridarse, hubiese dado lugar a un antiaromático, por lo tanto, impedido. Pero en el catión cicloheptatrienilo, que se llama también ion tropilio, vemos de que como él tiene una hibridación sp2 natural, pues le quedan 6 electrones pi, y por lo tanto es aromático. ¿Y eso qué quiere decir? Que está favorecida su deshidratación. Que ese hidroxilo con un hidrógeno puede salir como una molécula de agua, algo que no podía aquí, en este. No puede salir porque formaría algo antiaromático, impedido. ¿Ya? Bien, hasta ahí la parte de los cationes, de los iones, ¿no? Ya sean cationes o ya sean aniones. Veamos ahora un rato los heterociclos aromáticos, ¿ya? Esto les va a repasar el ayudante, por si acaso. Bien, decíamos que no es la aromaticidad exclusiva de los que tienen carbono e hidrógeno. En este caso, tenemos heterociclos, es decir, ciclos que contienen heteroátomos. Y recuerden que un heteroátomo es un átomo diferente de carbono y de hidrógeno.
un oxígeno, un nitrógeno, un azufre, un fósforo, es un heteroátomo, ¿ya? Entonces, aquí fíjense, la piridina, por ejemplo, es un compuesto súper estable, lo utilizamos como disolvente por esa gran estabilidad. Tiene una energía de resonancia similar a la del benceno. Y aquí estamos hablando de un nitrógeno. Y me dirán ustedes, ¿qué pasó con estos dos electrones no compartidos? Pueden ver aquí donde se encuentran. Se encuentran en el orbital híbrido. No forma parte del anillo de electrones pi. Está en el mismo plano ya que el anillo. Pero los electrones pi están por acá, están por acá. Mientras que estos dos electrones están aquí. No hay interrupción de la nube pi. Y eso ya implica que tiene una gran aromaticidad. Y fíjense ustedes que incluso el ion piridinio, cuando viene el agua aquí, o un ácido comparte esos dos electrones, se une ahí y forma un amonio. Ya, por eso le digo ion piridinio aquí. Pero no interrumpe esa nube electrónica. Incluso el ion piridinio sigue siendo aromático. Y por este motivo es que la piridina es más básica. Si ustedes repasan un poco acidez y basicidad en química orgánica, que lo vieron en Orgánica 1, verán que las aminas aromáticas, por lo general, son menos básicas que las aminas alifáticas, pero no es el caso de la piridina, ¿ya? Por la aromaticidad, tanto de la base como de su ácido conjugado, ¿ya? Aquí tienen el pirrol, por ejemplo, 5, y tienen el nitrógeno aquí. Este nitrógeno tiene hibridación sp2, y fíjense que los orbitales híbridos están siendo ocupados para 1, 2, 3. Por tanto, estos dos electrones se encuentran en un orbital p y forman parte del sexteto aromático. No importa si yo los escribo aquí o los escribo afuera, eso es lo de menos donde los escriba. Lo que sí es correcto es saber que esos dos electrones están en un orbital p, el anillo aromático, ¿ya? 6 electrones pi en total, 2, 4, 6. ¿Ya? Y el pirrol es aromático. Ahora, ¿qué ocurre si viene un protón de 2 electrones? Mal por el pirrol. Porque si bien es aromático, no tiene la misma energía de resonancia que la piridina, es menos estable que la piridina, ¿ya? La piridina es súper estable. Esta es más estable que el pirrol, más estable que cualquier otro alqueno similar, pero obviamente menos que la piridina. Y si viene el protón, comparte los electrones, se acabó la aromaticidad. ¿Por qué? Porque el nitrógeno tendría necesariamente que cambiar de hibridación sp2 a hibridación sp3. Por lo tanto, el pirrol es menos básico que la piridina, ¿ya? Que es lo que se muestra acá. Aquí ya este nitrógeno tiene hibridación, como pueden ver, sp3. ¿No? Pero el pirrol sí es aromático. Este sí es aromático, pero su guión ya no. Tenemos, así como el pirrol, tenemos otras moléculas como el furano o como el tiofeno, que son también heterociclos, ¿ya? Y dirán, pero veo aquí 2 pares de electrones no compartidos en ambos. Sí, pero un par se encuentra en un orbital p y el otro par se encuentra en un orbital sp2. Entonces, el par que se encuentra en el orbital p forma parte del sexteto aromático, no este. Lo mismo pasa aquí, no este. ¿Por qué? Porque este se encuentra en un orbital híbrido, mientras que de los electrones pi solamente están ubicados en orbitales p, ¿ya? Entonces, con esto estamos viendo que la aromaticidad no es exclusiva ni de moléculas neutras ni de hidrocarburos. También tenemos heterociclos aromáticos y también tenemos iones aromáticos.
No sé si con esto ha quedado más o menos lo de aromaticidad. ¿Qué me dicen? Bueno, la próxima clase, para no cansarlos mucho, esto lo van a practicar con el ayudante que ya hoy se presentó. Yo les voy a pedir que con él formen, queden en un horario, ya, para pasar la clase de ayudantía. Yo quedé con él de que le pedí que las clases de ayudantía sean presenciales, siempre y cuando a ustedes no les resulte incómodo, ¿no? Porque no vaya a ser que están presenciales en una clase de ayudantía y luego necesiten virtualidad para una clase de teoría. Entonces, repasen aromaticidad y la próxima clase ya entramos a mecanismos de reacción también, a las reacciones de los compuestos aromáticos, ¿ya? Nos vemos la siguiente, por favor. Gracias. Nos vemos, Lince. Gracias. Gracias, doctor. Doctor, ¿dónde sube su clase grabada? Disculpe. Recording stopped. Bueno, me termino de despedir. Mi internet se va y Recording vuelve.